Familia, buenos días. Continuamos con la catequesis sobre la Eucaristía. Duración de la presencia de Cristo en la Eucaristía. La presencia de Cristo en la Eucaristía permanece mientras duran las especies eucarísticas. El criterio es el siguiente. Cuando los accidentes, las apariencias pierden la capacidad de representar su sustancia, pan y vino, dejan de contener el cuerpo y la sangre de Cristo. Por esta razón, mientras las partículas de pan sigan siendo especies propias del pan, han de considerarse especies sacramentales. Cuando por el contrario las partículas se fraccionan tanto que se convierten en un polvo que pierde las características del pan, entonces el cuerpo de Cristo ya no está allí contenido. Lo mismo ocurre con el vino. La sangre de Cristo deja de estar presente allí donde las especies sacramentales han desaparecido. Por ejemplo, porque se ha disuelto en agua o porque se ha corrompido convirtiéndose en vinagre. De la presencia gloriosa de Cristo en la Eucaristía se desprende la importancia de la oración ante el sagrario. Allí se produce el encuentro personal de cada cristiano con el Verbo encarnado, muerto y resucitado, realmente presente en la Eucaristía. Podríamos decir que la conciencia de la presencia eucarística se irá desarrollando progresivamente en el pueblo de Dios. Primero practicará de modo habitual la comunión de enfermos. Después concedió una mayor dignidad a la reserva eucarística y por eso está dispuesta siempre en las iglesias y tendrá un lugar el culto eucarístico fuera de la celebración. En fin, descubrirá la presencia silenciosa y eficaz en el sagrario, al mismo tiempo que el cristiano era consciente de que la cumbre, el momento de mayor intensidad eucarístico, por así decir, se encuentra en la celebración eucarística. En conclusión, el Señor está en la Eucaristía. Es una presencia personal y sacramental, pero sobre todo real y sustancial. Segundo, aceptar el concepto de transustanciación no supondría un acto irracional, sino reconocer que allí existe algo no del todo conocido y sin embargo en parte conocible. Nos hallamos precisamente ante el misterio eucarístico. La reserva y el culto eucarístico. La comprensión del misterio de la presencia de Jesucristo en la Eucaristía, en el que la Iglesia ha creído siempre, fue desarrollándose muy especialmente a partir del cuerpo y de las palabras del Señor en la última cena. La conciencia eucarística va de alguna manera madurando progresivamente en la Iglesia, hasta sacar el máximo rendimiento del misterio eucarístico. Como escribió el cardenal Ratzinger, solamente cuando la luz de lo eterno prendió en las lámparas de las iglesias y el sagrario, fue colocado junto al altar, entonces brotó la semilla del misterio, y con esto la plenitud del misterio eucarístico asumido por la Iglesia. La reserva de la Eucaristía. Respecto a la reserva de la Eucaristía en las iglesias, parece ser que al principio se realizaba no junto al altar, sino en una habitación cercana, especialmente en la sacristía. En la época de los padres de la Iglesia no parece que haya habido culto de adoración a la Eucaristía. En efecto, durante siglos cuando los fieles van a orar a la Iglesia, lo hacen dando vueltas por ella o besando el altar, pero no aparecen testimonio de que orasen ante el Santísimo. Como hemos visto, el concepto de presencia real va siendo entendido con mayor profundidad y su formulación va siendo precisada cada vez más a lo largo de la Edad Media, algo ya anunciado pero que ahora vemos con más detalle. A partir de los siglos XI en adelante, tras las disputas eucarísticas en ciertos lugares de Occidente,
el Santísimo pasa de la sacristía al interior de la iglesia. El paso se hace en pequeños vasos con forma de paloma, los cuales se cuelgan de un baldaquino sobre el altar, no para dar la comunión, sino para asegurar la presencia del cuerpo del Señor sobre el altar. En efecto, la postura errónea de Berengario en el siglo XI provocó esta reacción doctrinal y devocional cuando el Santísimo pasa a la nave central de la Iglesia. Estamos hablando del siglo XI. Se coloca una alacena en el presbiterio, aunque no sea este el origen de nuestro actual sagrario, una cavidad cerrada creada en una pared lateral con el fin de reservar la Eucaristía para después dar la comunión. No tenía pues el sentido de favorecer la adoración. A partir del segundo juramento que tuvo que firmar Berengario en el año 1079, que insistía en la identidad del cuerpo histórico de Jesús y el cuerpo eucarístico, surge la devoción que busca ver el cuerpo del Señor. En conexión con esta devoción, los monjes de Cluny desarrollan un rito nuevo, la elevación. Este signo trajo consigo la actitud de adoración. Cuando se elevaba, se adoraba, y de este modo era también destacada la dimensión sacrificial. Así como Cristo fue levantado en la cruz para salvar a la humanidad, así el sacerdote elevaba su cuerpo ante los fieles. Poco a poco se introducen también otras costumbres, como el de tocar la campana dentro de la iglesia en el momento de la consagración, o incluso tocar las campanas fuera, para que los que no participan de la Eucaristía adoren también interiormente. Amén.